Bienvenidos a El Mensaje de la Semana, traído a ustedes por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizados en Cornelius, Carolina del Norte. Visite nuestro sitio en el internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. La última vez que estuve ministrando en el último mensaje del libro de los Hechos, tratamos acerca de cómo Pedro y Juan, Dios lo usó grandemente en la sanación de un cojo, ¿recuerdan? Y recuerdan que ese cojo fue un cojo de nacimiento, ¿verdad? Y que estaba en la entrada del templo. Y que ese cojo fue sanado. Entró al templo, la gente estaba estupefacta, la gente estaba impresionada, porque eso era un milagro que había ocurrido, porque conocían que el cojo era un cojo de nacimiento, él no se estaba haciendo el cojo, él era cojo de verdad. Y lo que ocurre es que ahí Pedro y Juan declaran el evangelio, la palabra de arrepentimiento, les habla acerca del arrepentimiento y la necesidad de una conversión al Señor. Y eso nos va a llevar a la próxima parte del día de hoy, porque vemos una victoria muy grande. El cojo se sanó y el evangelio fue predicado, el evangelio fue expuesto. Y lo que vamos a ver ahora es que luego de esa gran victoria, ahora viene una prueba, y vamos a verlo en el capítulo 4, versículos del 1 al 22, si me acompañan, por favor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aquí me voy a detener en la lectura, porque no sé si ustedes recuerdan que unos capítulos atrás, en el día de Pentecostés, el mensaje del evangelio fue expuesto. Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo, predicó el evangelio, y en ese día habla de como unos 3,000 personas se convirtieron. ¿Recordamos eso? Y ahora vemos en el cuarto capítulo, vemos aquí cuántas personas, de unos 5,000, y dice que el número de los varones, no está contando las mujeres, no está contando los hijos. Así que eso intrínsecamente puedo inferir de que fueron más de 5,000 personas. Seguimos leyendo en el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La última vez que estuve predicando, hablaba acerca del poder del nombre de Jesús y las implicaciones que tiene el nombre de Jesús. Y recordemos bien, los ancianos, los escribas, los gobernantes, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, esos eran los mismos gobernantes que habían aprisionado a Jesús. ¿Recuerdan? Que eran los mismos gobernantes
en el mismo lugar donde Jesús fue abofeteado, maltratado, escupido, todo ese tipo de cosas, y fue entregado a los romanos después. Pedro y Juan se estaban dirigiendo a los protagonistas, a los que iniciaron todas esas cosas en el término de la ejecución. Y fíjense, Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, versículo 8, Pedro lleno del Espíritu Santo. Queremos considerar que tú no puedes hacer nada, declarar nada que no sea bajo la llenura y la unción del Espíritu Santo. Tú necesitas ser llena del Espíritu Santo. El único poder que va a convencer los corazones es el poder del Espíritu Santo. Pero aquí hay una cosa que ocurre. Pedro, su capacidad para poder declarar estribaba en el poder del Espíritu Santo, porque Pedro de por sí era un hombre, era un publicano, una persona común y corriente que no tenía mucha escolaridad. Y eso lo vamos a ver más tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre es que nosotros estamos declarando. Vamos a ver la descripción que él habla en el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra que ustedes rechazaron, ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la cabeza sobre la cual el edificio completo se sostiene. Por eso es que es importante que sepamos y tengamos claro, la iglesia del Señor, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro. Pedro es una piedrecita, Petros, es sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre la piedra del ángulo, sobre esta piedra del ángulo, sobre esta roca, esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo he de edificar mi iglesia. La verdad es que la iglesia, columna y baluarte de la verdad, está fundamentada en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pedro, fíjense, de todas las personas, Pedro, esa piedra que ustedes rechazaron, ahora ha venido a ser la piedra del ángulo. En él, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando de exclusividad aquí. Está hablando de que nuestra salvación ya no es por obras, no es porque sigamos los 10 mandamientos, ya no es nuestra cercanía, nuestra reconciliación con Dios no es por esfuerzo humano, es en el nombre de Cristo. En Él, fuera de Él no hay salvación. Entonces, fíjense una cosa, viendo el denuedo es la libertad, la manera tan articulada con que Pedro y Juan hablaban, la manera tan, por decir así, tan empoderada, tan entusiasta, tan llena de poder, con que Pedro y Juan declaraban, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea que eran vulgares, por decir así, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. ¿En quién? ¿En quién? En ese nombre.
Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo para castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El hombre en quien se había hecho el cojo tenía más de 40 años. Reiterando que ellos ya conocían a ese cojo. Cuando tú das un paso de fe por Jesús, vas a ser golpeado y vas a obtener oposición. Hay un costo. Siempre nosotros hablamos de las bendiciones, pero muy poco hablamos del costo, de las frustraciones que vamos a encontrar, del rechazo que vamos a encontrar. Y la razón de eso no es por ti, no es por lo que nosotros hacemos, es por a quién representamos. Es por causa del nombre de Cristo. Tal y como lo dijimos la vez pasada, tiene unas implicaciones muy serias. Unas implicaciones muy serias, y aún delante de esos gobernantes y escribas y fariseos, porque el reclamo que Jesús proclamaba era que Jesús era el Mesías, el ungido del Padre, señalado de Dios, lleno del Espíritu Santo. El Jesús de quien estábamos hablando, el nombre de quien estábamos hablando, es el Rey, el León de Judá, la luz verdadera. El Jesús, el nombre de quien estaban proclamando, era del gran yo soy, que significa existente y suficiente en él mismo. Cuando tú escuchas a Jesús o lees a Jesús en la Escritura decir yo soy, la declaración que está diciendo es que yo soy existente en mí mismo. O sea, a mí nadie me creó. Pero no solamente eso, sino que soy suficiente en mí mismo. Yo soy existente y suficiente en mí mismo. ¿Qué significa el ser suficiente en mí mismo? Que Él no nos necesita. Él no nos necesita. Cuando Dios creó el mundo, los cielos y la tierra, se nos ocurre la idea de la posibilidad remota de que Dios necesitaba compañía. No, Dios es suficiente en Él mismo. Dios es existente en Él mismo. Él quería hacerse de un pueblo que le honrara y le adorase. Y por eso es que leemos en los Salmos de que los cielos cuentan la gloria de Jehová. Aún la misma creación cuentan y hablan de la gloria de un Dios que es todo glorioso. Él es suficiente en Él mismo. Y por eso los famosos yo soy la vid verdadera, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida, el pastor, la puerta, el pan de vida, la resurrección y la vida, la vid verdadera, todo ese tipo de atributos del yo soy. Habla de plenitud. Habla de que en Cristo estamos completos. La implicación que tiene es Jesús el que cumplió el pacto. Simiente de Abraham, la raíz de David, el testigo fiel, Apocalipsis 1:5. Cuando tú eres testigo, es que tú has presenciado algo o tú has sido parte de. Cuando a ti te llaman para ser testigo en un caso judicial en la corte, a ti te llaman porque tú has tenido que ver con ese caso. ¿De qué Jesús es testigo? Cuando vemos en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de entre todos los muertos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y la tierra. Me detengo ahí. Jesús, el testigo fiel que tomó parte de la creación. El testigo fiel que toma parte de la divinidad de Dios. El primogénito de entre todos los muertos. Jesús, el testigo fiel, dice para que en todo Él tenga preeminencia. Habla de que Él es superior a todo y todos. Testigo fiel. Tú puedes poner tu confianza en los hombres.
Tú puedes poner tu confianza en tu trabajo. Tú puedes poner tu confianza en tu crédito. Tú puedes poner tu confianza en tu jefe. Tú puedes poner tu confianza en tu marido, tu esposa, tus hijos, tu pastor. Tú puedes poner tu confianza en el hermano de la iglesia o la hermana de la iglesia, tal o más cual. Y yo les tengo noticia. Todos ellos, en un momento dado, les vamos a fallar. Les vamos a defraudar. Por naturaleza somos infieles. Pero Él es el testigo fiel. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar. Él nunca te va a traicionar. Él nunca te va a maldecir. Él nunca te va a echar por abajo. Él nunca te va a dar el puñalazo por la espalda. Nunca. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿en quién tú vas a confiar tu vida? ¿En quién tú vas a confiar tu vida? ¿En los hombres? Van a fallar. Tarde o temprano van a fallar. O en Jesús, en el testigo fiel. El Redentor, en aquel en quien único hay salvación. El mensaje de la semana fue traído por Comunión de Vida. Comunión de Vida es la iglesia hispana de Life Fellowship, localizada en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Conéctate con nosotros a nuestros canales de Comunión de Vida en YouTube y iTunes o en las redes sociales en Facebook y en Twitter. También nos puedes visitar a nuestro sitio en la internet www.comuniondevida.org para información de nuestros horarios y servicios. Les esperamos en nuestra siguiente edición de El Mensaje de la Semana.